Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Queremos darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos da en este domingo 5 de julio del año 2020, año de plenitud divina y de morar bajo la gloria de nuestro Dios. Estamos profundamente agradecidos con el Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado, podemos decir, como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta mañana a un nuevo estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo y seguimos, edificándonos con la palabra de Dios. Y seguimos adquiriendo un mayor conocimiento de la voluntad y del propósito de nuestro Dios para con cada una de nuestras vidas y para con su iglesia en términos general. Así que prepárese para que podamos tener este tiempo especial en la presencia de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos honrarte en esta mañana preciosa de este día domingo 5 de julio. Gracias, Señor, porque el tiempo ha avanzado y ya pasó más de la mitad de este año 2020. Hemos estado, Señor, en quietud, en reposo, en descanso para una preparación especial para todo aquello, Señor, que tú vas a traer sobre cada una de nuestras vidas y tu iglesia. Nuestros corazones están abiertos para que tú deposites en ellos lo que quieras entregarnos en el día de hoy a través de tu palabra y la trascendencia de tu espíritu. Tenemos gran expectativa, Señor, de ver todo lo que tú tienes preparado, lo que ya nos has concedido y que nos va a permitir poder poseerlo, porque tú vas delante de nosotros y nos ayuda para que podamos poseer el destino profético que tú nos has marcado. Gracias por la palabra que nos entregas en este día. Como siempre, tu Espíritu Santo va a traer una revelación especial a través de ella. De antemano queremos darte la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermano, yo quiero continuar el estudio del libro de los Hechos y quiero en este día traerle el tema La maravilla de Pentecostés. La semana pasada estuvimos hablando del poderío de Pentecostés, ahora vamos a hablar de la maravilla de Pentecostés. Pentecostés fue una maravilla. Allí se hablaron lenguas vivas y reales, como se entiende claramente por lo que sigue. Lo que ellos decían, y probablemente todos decían las mismas cosas, eran las maravillas de Dios. Tal vez en las inspiradas palabras de los himnos que cantaban del Antiguo Testamento. Aunque parece muy cierto que los mismos que hablaban nada entendían de lo que decían. En mi exposición del día de hoy voy a tocar dos aspectos esenciales con relación a mi tema, la maravilla de Pentecostés. El primer punto, un milagro sorprendente. El segundo punto, una reacción encontrada. Vamos a ver este primer punto, un milagro sorprendente. Está basado en Hechos capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y sorprendidos y decían, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas,
habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros, romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Por aquellos días, a causa de la celebración de la fiesta de Pentecostés, la ciudad tenía un incremento muy grande de su población, ya que uno de los anhelos de los judíos en la dispersión era tocar de nuevo el suelo de la Tierra Santa y al morir ser sepultado allí. A esto se debía el elevado número de personas en esos días en Jerusalén. Al oír el sonido de la lengua, la gente se congregó. Es decir, hubo un estruendo en el momento en que los 120 se rendían al Espíritu Santo y alababan al Señor con gozo. Aquellos que lo oyeron eran personas reverentes, temerosas de Dios y no fanáticas o extremistas dispuestas a llegar a conclusiones precipitadas o a seguir todo viento de doctrina. Esto fue muy similar a lo que el apóstol Pablo hace referencia en 1 Corintios 14, 22. En Pentecostés, el primer efecto que produjo el hablar en lengua fue como una señal que atraía la atención de aquellos que aún no habían creído en el Cristo resucitado. Amados hermanos y hermanas, el cristianismo no lo limita ninguna raza ni grupo de personas. Cristo ofrece salvación a todas las personas sin importar su nacionalidad. Los visitantes en Jerusalén se sorprendieron al escuchar a los discípulos y los apóstoles hablando su idioma natal, pero no debieron haberlo hecho. Porque Dios hace toda clase de milagros para esparcir el evangelio, usando muchos idiomas al llamar a las personas para que lleguen a ser sus seguidores. Sin importar raza, color, nacionalidad ni idioma, Dios les habla a cada uno. Al principio la multitud quedó confusa. Entre las lenguas que hablaban los 120, los oyentes podían distinguir su propio idioma. Y mientras la multitud continuaba escuchando, se maravilló. Esta maravilla se intensificó al hablar los unos con los otros y descubrir que se oía una variedad de lenguas. Lo que maravilla a los oyentes es que ellos provienen de diversas partes y ya se habían familiarizado y aprendido los diversos idiomas propios de la región de donde procedían. Pero quienes hablaban eran identificados claramente como galileos, que generalmente hablaban un arameo poco elegante y un griego rudo. He aquí una pregunta, amados hermanos y amigos. ¿Hasta qué punto el lenguaje particular del hombre y su intelecto están involucrados en el hablar lenguas? Repito la interrogante. ¿Hasta qué punto el lenguaje particular del hombre y su intelecto están involucrados en el hablar lenguas? Aunque se trata de una materia demasiado amplia para ser tratada aquí en forma adecuada, estamos seguros de que la gente formulará esta pregunta. Por otra razón, y a fin de prestar ayuda a la gente que pregunta sobre este asunto, sería bueno señalar un aspecto significativo relacionado con la pregunta.
En todos los casos en el Nuevo Testamento en los cuales se describe a una persona o grupo que recibe el bautismo con el Espíritu Santo y en los cuales se hace una descripción de la manifestación relacionada con esta recepción del Espíritu Santo, se menciona siempre el hablar en lengua. El hablar en lengua se menciona en cada uno de los casos en que se hace referencia a manifestaciones que acompañan al recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que el hablar en lengua es un componente esencial en la recepción del Espíritu Santo. El punto de vista que sostienen mucho en la actualidad podría compararse con el punto de vista de aquellos que se burlaban el día de Pentecostés. Hubo mucha gente el día de Pentecostés que se burló de los apóstoles, de los discípulos. Todavía en el día de hoy hay quienes se burlan, incluso quienes dicen creer en el Señor Jesucristo se burlan de nosotros los que hablamos en lengua, al igual que sucedió en el día de Pentecostés. ¿Por qué, amados hermanos y hermanas? Porque para algunos la experiencia pentecostal, especialmente el hablar en lengua, es demasiado sobrenatural para ellos. Y entonces cuando se tiene que explicar con relación a la glosolalia, hay que hacerlo mediante términos no sobrenaturales. Hay que utilizar términos, amados, naturales. Porque ¿qué fue lo que dijeron los apóstoles y sobre todo Pedro? Estos no están ebrios, no están llenos de mosto, no están llenos de vino nuevo. Esto fue lo que prometió el profeta Joel. Ahora, nosotros no podemos explicárselo de una manera sobrenatural. Tenemos que decirle que es un regalo de Dios, y es un regalo de Dios para que nosotros los creyentes nos podamos edificar personalmente. Sin embargo, no había mensaje en estas lenguas para los individuos que se hallaban allí, puesto que no se había congregado una multitud cuando comenzaron a hablar. Me parece que se dirigían o hablaban a Dios y no al hombre. En virtud de aquellas expresiones divinamente inspiradas, los discípulos hablaban de las poderosas obras de Dios, obras que demostraban su grandeza, sublimidad y majestad. Las Sagradas Escrituras no insinúan en ningún momento que el don de lengua debía reemplazar el estudio de idioma en el campo misionero, o que debía ser usado para predicar el evangelio a los inconversos. El verso 9 dice: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia. ¿Por qué se han mencionado todos estos lugares? Esta es una lista de los lugares de procedencia de los judíos que vinieron a la fiesta en Jerusalén. Estos judíos no vivían en Palestina porque el cautiverio y la persecución los dispersaron. Los judíos que respondieron al mensaje de Pedro regresaron a los lugares donde residían con las buenas nuevas de la salvación de Dios. Así Dios preparó el camino para esparcir el evangelio. A medida que le hemos hecho, notamos cuán a menudo las personas que se convirtieron en el día de Pentecostés prepararon el camino de Pablo y otros mensajeros. Podemos tomar como ejemplo la iglesia de Roma. Se organizó a través de estos creyentes judíos. No fue fundada por ninguno de los apóstoles. Son creyentes que llegaron de regreso después del día de Pentecostés, y ellos entonces comenzaron a compartir las buenas nuevas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Pablo llegó por allá, ya había una iglesia en Roma,
E incluso había mensajeros que habían visitado esa iglesia primero que Pablo. Vamos al segundo punto, una reacción encontrada. Este punto está basado en Hechos capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, están llenos de vino nuevo, o entre paréntesis, de mosto. Y mientras los creyentes continuaban hablando en lengua, se produjo una reacción encontrada en el auditorio. Todos estaban aún asombrados, aunque algunos dudaban preguntándose qué sería eso. Quizás hubo quienes temían a lo sobrenatural. Otros tal vez hubieran oído que si esto era una señal de que Dios acompañaba a los seguidores del Nazareno crucificado, entonces Dios traería juicio sobre todos aquellos que permitieron su muerte. Otros, asombrados y confusos, porque no podían ver el propósito de la lengua, comenzaron a burlarse, comparándola con una forma ruidosa de embriaguez producida por un vino nuevo, un vino dulce, o sea, un vino mosto, como aparece en varias versiones. Cuando la multitud congregada en la ciudad de Jerusalén supo del milagro de los creyentes que hablaban en lenguas, respondió con una reacción mixta. Algunos dice que se maravillaron, otros ridiculizaron a los creyentes. Ambas cosas todavía están pasando en el presente. Hay algunos que se maravillan, otros tratan de ridiculizar a los que hablamos en lengua. Usted no se preocupe por eso, que en el día de Pentecostés ocurrió y va a seguir ocurriendo. La frase "están llenos de mosto", o sea, de vino nuevo, lo dicen algunos que se burlaban de lo que estaba sucediendo. Por su parte, Pedro niega inmediatamente que esto sea así. Esta acusación muy probablemente hace referencia a un tipo de vino dulce que se habría guardado desde la cosecha del año anterior, pues la vendimia de ese año no había llegado. El propósito de los milagros es el de manifestar tanto la gloria de Dios como sus obras. Y quiero citar algunos ejemplos. Respecto de la muerte de Lázaro, el Señor Jesucristo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces el milagro de la resurrección de Lázaro fue para que Dios fuera glorificado y el Señor Jesucristo fuera dado a conocer como el Hijo de Dios. Cuando los discípulos preguntaron respecto del hombre nacido ciego, Jesús contestó: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Dios hace milagro para manifestar sus obras, para darse a conocer en el poder de su grandeza, para dar a conocer su gloria, para dar a conocer que Él es real, fiel y verdadero. El contemplar un milagro debe dar como resultado fe y obediencia. El gran día de la fiesta, Jesús aparentemente realizó varios milagros y Juan dijo: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, viendo las señales que hacía. Juan 2:23. Cuando Moisés
impartió instrucción a los hijos de Israel para que obedecieran los mandamientos de Dios, lo hizo en base a los milagros que habían sido realizados en Egipto. Como dice Deuteronomio capítulo 11, versículos del 1 al 3. Mientras que algunos respondieron favorablemente a los milagros realizados por Dios, otros solamente endurecieron su corazón. Dirigiéndose al hombre rico en los tormentos, el padre Abraham declaró: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. O sea que hay gente que tiene el corazón tan cerrado que en vez de un milagro llevarlo a rendir su vida a Dios, lo que hacen es que se endurecen más. Eso es lo que refirió el Señor Jesucristo en Lucas 16:31. Si no creen a la palabra, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Las manifestaciones del Espíritu Santo atraerán a la gente. El hablar un idioma comprensible que no ha sido estudiado constituye una parte de lo que acontecerá durante el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, tiene 9 manifestaciones sobrenaturales que nosotros le llamamos los dones del Espíritu Santo. Él tiene, por ejemplo, la manifestación que se llama palabra de sabiduría. Es una revelación sobrenatural del propósito divino. Con esta manifestación el Espíritu Santo da a conocer las cosas que están en el corazón de Dios, que no han acontecido. Por eso el Señor Jesucristo, hablando de la venida del Espíritu Santo, dijo: cuando Él venga, les hará conocer todas las cosas que han de acontecer. O sea que a través de la palabra de sabiduría, que es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, Él revela el propósito divino, las cosas que van a acontecer en el futuro. Tiene otro don que se llama palabra de ciencia o de conocimiento. Es una revelación sobrenatural de fragmentos de la mente de Dios. O sea que el Espíritu Santo, con esta manifestación, nos da a conocer a nosotros las cosas que están en la mente de Dios. Y lo que está registrado en la mente de Dios son aquellas cosas que ya acontecieron o que están aconteciendo en el presente. Por eso se llama palabra de conocimiento. El Espíritu Santo tiene otro don que se llama el don de fe. El don de fe es una manifestación sobrenatural en la que una persona recibe fe para que pueda creer en los milagros que hace Dios. Es una fe milagrosa. Es dotada por el Espíritu Santo a través de esa manifestación sobrenatural. Entonces nosotros, cuando el Espíritu Santo nos dota de esa fe, somos sensibles y podemos percibir lo que en el momento el Señor está haciendo. Tiene otra manifestación que se llama discernimiento de espíritu. Esa manifestación sobrenatural, a través de ella el Espíritu Santo nos da a conocer
lo que se mueve en el mundo espiritual, sea bueno o sea malo, sea del cielo o sea de la tierra, sea de Dios o sea del infierno. Ese es el don. Discernimiento de espíritu le da al creyente una penetración sobrenatural en el mundo de los espíritus. El Espíritu Santo tiene otro don que se llama operación de milagro. Es una manifestación sobrenatural a través de la cual Él suspende en un momento determinado las leyes naturales para que pueda ocurrir un milagro. Porque un milagro es algo que no ocurre naturalmente, como por ejemplo, uno de los que estaba ayudando a cortar unos árboles con el profeta Eliseo, pegándole al árbol el hacha, la parte de hierro del hacha, se cayó en el agua. Es imposible que un hierro como ese pueda flotar. Entonces Eliseo hizo un acto profético, mandó echar un pedazo de palo, oró y declaró, y el hacha flotó. Esa es una operación sobrenatural en la que se suspendió la ley de la gravedad para que el hacha pudiera flotar. El Espíritu Santo tiene otro don que se llama dones de sanidades. Y este don, que son manifestaciones sobrenaturales, está en plural, porque depende también del grado de fe que una persona, de fe milagrosa que una persona haya recibido. Si usted, por ejemplo, tiene un dolor de cabeza, un creyente se atreve a imponerle la mano y orar, y usted puede recibir sanidad si ambos creyeron. Pero cuando un creyente escucha que alguien tiene cáncer, ya inmediatamente su expectativa cambia. Entonces se necesita tener una porción especial de la fe milagrosa para que ocurran esas sanidades, así como por ejemplo de un cáncer o una diabetes, este tipo de enfermedades, porque Dios ha utilizado a muchos siervos, servidores de Él para sanar este tipo de enfermedades. Hay otro don que manifiesta el Espíritu Santo que se llama profecía. El don de profecía es una exclamación sobrenatural, o sea, el Espíritu Santo viene e inspira al creyente, y después que inspira al creyente comienza a hablar a través de él en una exclamación sobrenatural, en una lengua conocida. O sea, él está hablando en el idioma de los que están escuchando, una lengua conocida, esa es profecía. Pero el Espíritu Santo también tiene otro don que se llama diversos géneros de lengua. Eso es una exclamación sobrenatural que el Espíritu Santo inspira, toma a un creyente y el creyente comienza a hablar por el Espíritu Santo en una lengua que nunca ha practicado, en una lengua que no conoce. Entonces el Espíritu Santo lo pone a hablar por inspiración en esa lengua. Y luego el otro don que él tiene, que es otra manifestación sobrenatural, para poder interpretar cuando hay mensajes en lengua. Entonces se llama don de interpretación de lengua. Es maravilloso la manera como el Espíritu Santo manifiesta su poder con el propósito de que el Señor Jesucristo sea glorificado y que la gente pueda creer que Dios es real, que envió a Jesús, que lo levantó de entre los muertos. Y así como el Señor Jesucristo
en su ministerio terrenal estuvo sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, limpiando a los leprosos. Él sigue manifestando ese poder en el día de hoy, ahora ya no de una manera personal, sino a través de instrumentos que Él utiliza en su iglesia. Ahora, aparte de todos estos dones, entonces la palabra del Señor también nos dice en 1 Corintios capítulo número 14 que el que ha sido bautizado con el Espíritu Santo habla en lenguas extrañas. Esas lenguas extrañas, entonces, que también se llaman lenguas de fuego, no tienen interpretación. 1 Corintios 14 dice que ese es para edificación personal. Ahora, el don de lengua para hacer una señal es, vamos a suponer que usted está en un lugar donde todo el mundo habla, vamos a suponer francés, y el Espíritu Santo quiere hablarle a esa gente a través de usted, y usted nunca estudió francés ni sabe francés. Entonces de repente usted comienza a hablar en diversos géneros de lenguas, son lenguas que el Espíritu Santo le da, y entonces usted está hablando en francés. Para usted es diversos géneros de lengua porque usted nunca ha hablado eso. A mí me pasó en una oportunidad que yo iba con alguien que estudió en Rusia, y el Espíritu Santo me tomó y yo comencé a hablar en lengua, y estaba hablando en ruso, y yo nunca en mi vida ni siquiera sé cómo se dice una palabra en ruso, pero en el momento estaba hablando en ruso. Estaba en una reunión en Costa Rica, en la inauguración de un templo allá en Punta Arenas, y cuando me tocó dar el saludo, el Espíritu Santo me tomó y quedé hablando en lenguas, porque yo no sé lo que estaba diciendo, pero había alguien ahí que había estudiado hebreo, que hablaba hebreo, y de repente cuando yo di el mensaje, cuando yo terminé, él dijo, usted estaba citando Deuteronomio capítulo 29, y esto fue lo que dijo. Ahora, para mí fueron lenguas, diversos géneros de lengua, pero era un idioma que el Espíritu Santo dio y se compartió allí para edificación ese día. He tenido esas experiencias, muchas de esas experiencias yo he tenido que el Espíritu de Dios en un momento determinado me ha tomado. Yo hablo muchísimas lenguas, muchas lenguas, y Él me ha tomado, y de repente he hablado en diversos géneros de lengua, y cuando hay alguien que habla otro idioma, me ha dicho que es lo que yo estaba diciendo por el Espíritu en los diversos géneros de lengua. Entonces eso fue lo que el Espíritu Santo hizo, la maravilla de Pentecostés. Ese día los 120 comenzaron a hablar en lengua. Ellos, ninguno entendía lo que estaban hablando. Sin embargo, la multitud estaba escuchando su propio idioma. Un idioma que los galileos, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, nunca antes habían practicado, ni aprendido, ni siquiera habían escuchado. Sin embargo, el Espíritu Santo, para poder impactar esa multitud, le testificó a través de los 120 de las maravillas y de los milagros de nuestro Dios. Así que el día de Pentecostés hubo una maravilla de hablar en diversos géneros de lengua. Primero dice la palabra del Señor que comenzaron a hablar en lenguas de fuego, lenguas que ellos los edificaban, y luego entonces comenzaron a los diversos géneros de lengua que eran en los diferentes idiomas. Algunos en el día de hoy critican el hecho de hablar en lengua porque dice que cuando uno habla, los 120 hablaron en lengua porque eran los idiomas que el Espíritu Santo quería darle a conocer
a toda la multitud en su propio idioma, y que en el día de hoy el Espíritu Santo no quiere darle a conocer nada a ningún extranjero que nosotros conozcamos. Yo tuve una experiencia. En una oportunidad yo llegué a un restaurante chino y yo estaba conversando ahí con el dueño del restaurante y con su esposa. Y en ese momento no sé qué fue lo que estuvimos hablando y yo comencé a hablar en lengua. Y cuando yo comencé a hablar en lengua me salieron unos géneros que eran en chino. Yo digo que eran en chino porque yo no sé hablar chino. Sin embargo, el dueño del restaurante, cuando yo hablé en esos géneros de lengua, entendió muchas palabras de las que yo dije ahí en chino. Nunca en mi vida yo no he aprendido ni una sola palabra en chino, pero ese día el Espíritu me tomó y me inspiró a decir algunas palabras que eran en chino. Yo realmente creo mucho en esto porque he tenido ya diferentes tipos de experiencia con esto de el hablar en lengua. A mí me gusta mucho cuando estoy orando al Señor hablar en lengua, porque dice que el que habla en lengua se edifica. Si usted ya fue bautizada con el Espíritu Santo, procure hablar lenguas. Y a veces uno se acostumbra, con esto de la lengua uno se acostumbra a hablar las mismas lenguas y a uno se las aprende. Entonces eso no causa ninguna edificación. En una oportunidad a través de mi esposa, el Señor me mandó a decir, yo no quiero que tú me utilices más la lengua que estás usando, esa te la aprendí. Yo quiero que cada vez que tú hables en lengua, sean lengua que tú no te has aprendido, que tú no conoces. Y el Señor me obligó a que yo cada vez que hablo en lengua, tengo que hablar lenguas diferentes. No puedo hablar la misma lengua porque el Señor me dijo, eso no causa, si tú hablas la misma lengua no causa ninguna edificación. Entonces esto del hablar en lenguas, uno se edifica a sí mismo, es fortalecido en el ser interior con poder por el Espíritu Santo. Entonces usted procure hablar muchas lenguas. El apóstol Pablo le mandó a decir a los hermanos de Corinto, que es la iglesia que más lengua hablaba, él le mandó a decir, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Pero eso es algo que se practica. Yo recuerdo recién el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y yo me metí a bañar. Todo el tiempo que estaba bañando me estaba hablando en lengua. Iba en el vehículo manejando e iba hablando en lengua. Iba caminando, iba hablando en lengua hasta que de repente desarrollé lo que se llama la glosolalia. A mí no me cuesta absolutamente nada. No tengo que hacer ningún esfuerzo para hablar en lengua. Pero eso hay que practicarlo. La Biblia dice, hijo mío, abre tu boca y yo la llenaré. Tú tienes que abrir la boca y el Espíritu Santo te llenará de esas lenguas que edifiquen tu vida. Así que damos gracias a Dios por la maravilla de Pentecostés. Gloria al Señor. La maravilla de Pentecostés, el hablar en lengua. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque los dones de tu Espíritu Santo son manifestaciones sobrenaturales para bendecir, edificar a tu pueblo, para sanar enfermos, para destruir la obra de las tinieblas y para establecer tu reino. Queremos ser llenos con la plenitud de tu Espíritu Santo y ser usados por Él en esas manifestaciones sobrenaturales con el fin de que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Así que, Señor, nuestros corazones están anhelantes de esa llenura. Y en este momento oro por todos aquellos que aún no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Es tu promesa, tú prometiste que los que creyéramos en el Señor Jesucristo recibiríamos esa promesa
Así que Padre, toca los corazones y sensibilízalo para que cada uno de los que ha conocido al Señor Jesucristo pueda ser lleno de esa plenitud. Te damos gracias por la maravilla de Pentecostés, porque todavía en el día de hoy tu Espíritu Santo continúa dando esos diversos géneros de lengua, esas lenguas de edificación para la honra y gloria de tu nombre santo. Muchas gracias, Padre, por el estudio de este libro de los hechos de tu Santo Espíritu. Síguenos impartiendo conocimiento, unción, poder y fuego a través de estos estudios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero darle las gracias, amado hermano, hermana, amigo y amigo, por este tiempo que me ha dispensado compartiendo la palabra del Señor. Espero estar con ustedes, Dios mediante, el próximo viernes para seguir compartiendo temas de inspiración. Hasta tanto llega ese momento, que el Señor le bendiga, le guarde y que siga cumpliendo su propósito en su vida. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Saludos.